Bienvenido a esta Masterclass, recogido dentro de la colección Del humano a la empresa, cuyo objetivo es sentar las bases de un nuevo paradigma en los negocios que contribuya a transformar la mentalidad empresarial para hacerla mucho más consciente. Durante los próximos minutos voy a tratar contigo un tema muy importante para cualquier negocio, empresa o actividad profesional: la comunicación. Aunque las claves que voy a compartir contigo obviamente son extrapolables al resto de parcelas de tu vida, porque en todas ellas nos comunicamos continuamente. Si has visualizado o has asistido a otras conferencias que imparto, ya sabrás que mi forma de proceder, además de trasladarte contenido de utilidad para ti, se enfoca mucho en invitarte a que reflexiones conmigo sobre la temática que te expongo, en un intento de mover o recolocar muchas de tus creencias, ancladas en el viejo paradigma empresarial que, como sabes, poco a poco se está desmoronando, para que las revises y nunca las des por hecho. Y al final, si te resuena o te parece lógico el modo en el que te invito a que veas las cosas mientras te evalúas, actúes en consecuencia y pases a la acción para adentrarte en el cambio. El tema de la comunicación en concreto me ha parecido muy importante incluirlo actualmente para ser abordado, porque muchos de los cambios de los que estamos siendo casi testigos de excepción a todos los niveles implica, entre otras cosas, que hayamos dejado atrás la era de las nuevas tecnologías, como se las llamó en su momento, para adentrarnos de lleno en la era de la información y la comunicación. Y este cambio o nueva fase está, entre otras cosas, reformulando en muchos sentidos la forma en la que hasta ahora entendíamos el trabajo y la forma de hacer negocio. Por lo que es vital para ti, si quieres adaptarte con eficiencia a los nuevos tiempos y paradigmas empresariales que emergen con él, que domines con solturas las claves que pueden ayudarte a comunicar o comunicarte con éxito. Para comenzar a introducirte en dichas claves, permíteme que te defina en primer lugar qué es lo que coloquialmente se entiende por comunicación. Pues vamos allá. El término en sí mismo se refiere al proceso por el que se transmite y se recibe una información, asumiéndose de entrada que todos los seres humanos y animales disponen de la capacidad para comunicarse con sus semejantes, algo, por lo tanto, aparentemente sencillo de hacer para todos, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando para ver dónde comienzan los problemas. A su vez, dicho proceso implica necesariamente la presencia de 5 elementos. Son estos. Voy a ir detallándotelo uno a uno muy despacito. El primero es que exista un emisor, que es la persona que transmite la información, como estoy haciendo en este momento contigo, para que lo veas siguiendo un ejemplo. Un receptor, que es la persona a la que va dirigida y que la recibe, serías ahora en este contexto tú que estás viendo esta grabación. Un canal, que es el medio por el que se transmite, es decir, este vídeo en este caso, si lo seguimos usando como ejemplo. Un mensaje, que es la información que se quiere transmitir, serían los contenidos de esta clase para que te sigas ubicando. Y por último, un código, que es un sistema de signos común al emisor y al receptor, donde el mensaje, por así decirlo, quedaría cifrado. Los códigos, por su parte, pueden ser no lingüísticos o no verbales. Las señales y los símbolos son un ejemplo de esta categoría. O lingüísticos, o también llamado verbales. La escritura y el sonido serían un ejemplo de esta otra categoría. Por lo que el lenguaje castellano sería el código lingüístico con el que me estoy comunicando ahora contigo en esta clase, y la forma en la que me muevo y la expresión de mi cara serían códigos no lingüísticos que te transmiten a su vez información sobre mi posible estado de ánimo, por ejemplo. Si seguimos con el ejemplo y me ves sonreír, es fácil que interpretes que estoy disfrutando mientras imparto esta clase para ti. Y si te has fijado por casualidad, porque eres observador, en ese Buda que adorna mi mesa de aquí detrás, puede que interpretes que siento respeto por esta cultura. Con esto que te acabo de decir, lo que quiero mostrarte es que, a pesar de que el mensaje que quiero transmitirte con mi exposición es qué es lo que se entiende por comunicación, otra información mucho más sutil está interfiriendo en el proceso. Y aquí es donde empiezan muchos de los problemas a la hora de comunicar, porque los receptores, por así decirlo, lo captan
todo y lo interpretan paralelamente según su sistema de creencias, y eso puede jugar a tu favor y otras veces jugar en tu contra, porque no olvides que muchas veces lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Te pongo un ejemplo para que me sigas mejor. Si has interpretado por mi Buda que soy una persona un tanto espiritual, te reconozco que así es. Esa es mi forma de ver y entender la vida. Por lo que muchas de las formaciones presenciales que imparto van en la línea del crecimiento interior. Y me pasó hace algunos meses que, convocando aquí en mis instalaciones una de estas conferencias, como además soy ejecutiva dentro de mi empresa, ese día tuve una reunión para la cual tuve que ir vestida en consecuencia, es decir, de ejecutiva, con mis tacones altos, modelito y demás. Como ese día tuve la agenda muy apretada, me fui a impartir mi conferencia como me fui a esa reunión, y muchos de los asistentes de entrada, sin que yo hubiera comenzado a abrir la boca, se sintieron descolocados porque mi imagen les rompió los esquemas antes de empezar, al no coincidir con lo que ellos esperaban de una persona un tanto espiritual desde su marco de creencias. Por eso es muy importante que no subestimes de entrada el influjo de estas variables y que seas consciente cuando salgas a comunicar, además de lo que quieres transmitir, cómo has de cuidar la significación no verbal para adaptarte a tus receptores. Pero también te digo algo más. Aun siendo consciente la tarde de mi conferencia que te he puesto de ejemplo de que las cosas funcionan así, no me preocupo para nada que se pudieran dar de entrada estas interferencias o resistencias en mi audiencia, porque confiaba plenamente en que con las pautas que voy a darte a continuación, todo esto quedaría fácilmente subsanado. Así que, si te parece, vamos a ir a verlas, ¿vale? Vamos a empezar para que puedas comenzar cuando quieras a ponerlas en práctica. ¿Te parece? Venga, pues vamos allá. La primera clave en la que tienes que centrarte es la de tratar de transmitir un único pero gran mensaje, que es lo mismo que decir que puedes deslumbrar en tu discurso con una única idea, pero eso sí, una única idea que esté cargada de valor y sea casi recibida como un maravilloso regalo por tu audiencia. Para poder hacerlo, obviamente el primero que tiene que tener clara esa idea debes de ser tú. Si te fijas, poniéndome de nuevo como ejemplo, en lo que llevo de discurso para ti, como tengo muy claro cuál es el regalo que quiero hacerte, no necesito seguir ningún guión ni asistirme con notas en las que apoyarme, pese a lo que de entrada impone a la mayor parte de las personas tener una cámara grabándote delante, para poder expresarte la idea que estoy trasladándote, por lo que mi discurso se entrelaza de forma lógica y fluida mientras avanzo en mi exposición. Algo que, de paso, espero que interpretes como seguridad, experiencia y confianza en mis conocimientos y habilidades y en el mensaje que te estoy transmitiendo, porque de ser así te será más fácil mantener enfocada tu atención, porque de entrada me estarás reconociendo inconscientemente mi valía como profesional. Profesionalidad que es muy beneficioso para ti que proyectes siempre que te enfrentes a tu audiencia, porque así tus mensajes serán avalados por ellas e integrados por tus interlocutores con más facilidad una vez se reconoce el valor del transmisor de la información que se está recibiendo. ¿Ves qué sutil es este tema de la comunicación? Evidentemente, dependiendo de qué es lo que tengas que comunicar y a quién, es decir, lo que persigas con ese intercambio de información, sobre todo si nos centramos en los mensajes que se transmiten en los entornos laborales, el formato en el que se estructura el mensaje y el número de ideas a trasladar variará sensiblemente, porque no es lo mismo impartir una clase como esta, meramente divulgativa, que comunicarte, por ejemplo, en una reunión más íntima para tratar la venta de uno de tus productos o servicios. Ten en cuenta este matiz también. ¿Vale? Venga, pues vamos con la segunda clave en la que tienes que centrarte. Ahora es la de explicar tu mensaje de una forma que sea memorable.
Y memorable, o por memorable, me gustaría que entendieses que esto significa que sea sublime, para que fácilmente permanezca en la memoria de tu oyente. El mejor recurso para conseguir que nuestras ideas destaquen de este modo es contarlas, fíjate bien lo que te voy a decir, a través de una historia, metáfora, anécdota o cualquier tipo de construcción retórica. Si has leído alguno de los libros que tengo publicado, supongo que habrás ya caído en la cuenta de que esta es la razón por la cual siempre los comienzo relatando una fábula que sirva de base, tomada como ejemplo, para extrapolar después sus moralejas al mundo real de los negocios. Y aquí te voy a contar una anécdota muy curiosa para que no subestimes la importancia de este tipo de recursos que de entrada suelen chocarle bastante, o por no decir un poco, a la mayoría de las personas. Mis publicaciones pertenecen a una línea editorial cuyo título es este, del humano a la empresa. Por eso cuentan con autores de mi perfil profesional en sus publicaciones, siendo el público o la audiencia a la que se dirigen en su mayoría los empresarios y emprendedores. Pues bien, no sabría cómo describirte la cara que se les quedó a mis editores cuando les dije que emplearía cuentos llenos de fantasía para escribir sobre las temáticas que les interesaban. No pierdas de vista que son temáticas empresariales y que este es un público muy concreto y exigente. Porque cuando se habla de cuentos, lo primero que se nos suele venir a todos a la cabeza son los niños. Y obviamente un empresario en activo dejó de ser un niño hace algún tiempo, por lo que no tenía muy claro mis editores que esta idea fuera a funcionar. Ahora bien, como ellos confían mucho en mí, les propuse que una vez el borrador estuviese acabado, lo leyeran tranquilamente y valoraran después si el mensaje y la forma de presentarlo era o no adecuada para su objetivo. Y así lo hicimos. Tras la lectura solo del cuento, sin llegar a leer su extrapolación al entorno laboral en la segunda parte del libro, ya me llamaron muy emocionados para decirme que ok y que luz verde a la publicación, porque los mensajes que transmitía la fábula, la historia, les había tocado de lleno el corazón, recordándole muchas situaciones que habían vivido en su trabajo. Así que no tengas miedo y tira de tu fantasía y arriesga todo lo que puedas en este sentido. Vamos con la tercera clave. En este apartado lo que tienes que centrarte es en utilizar un lenguaje que conecte, que es lo mismo que decir usar un lenguaje que no sea el tuyo propio, es decir, que te adaptes al lenguaje de los que te escuchan en cada caso. Esta es la razón también por la cual utilizo las fábulas o los cuentos en mis publicaciones, usando el lenguaje de los niños que, como sabes, es mucho más sencillo que el de los de mayores, y todos fuimos a niño alguna vez. Es mucho más fácil comentar o conectar con las personas de entrada, que si me expreso en el argot o la terminología propia del mundo de los negocios, muy contaminada, como supongo que sabes, por términos extrapolados muchas veces del idioma inglés. Un código lingüístico que aprendemos en máster, cursos y formaciones de este tipo, pero que todo el mundo no ha adquirido porque o bien no cuenta con esa formación o simplemente al no conocer esa lengua no va a comprender. Así que recuerda de esta recomendación que la elegancia y la comunicación tienen en común que la sencillez suma mucho. Vamos con la cuarta clave. En este apartado, en lo que te tienes que centrar es el no perder de vista nunca que el mensaje que cuenta al final es el que la gente capta. Porque una cosa es lo que tenemos intención de decir y otra muy distinta es lo que decimos. Es decir, lo importante es el modo en el que se recibe la información, por lo que hay que estar siempre muy presentes y muy atentos a lo que la gente está recibiendo, independientemente de lo que a nosotros nos parezca que estamos diciendo. Y me explico mejor.
Volviendo a la anécdota de mi conferencia sobre crecimiento interior que antes te mencioné, tener presente esta clave fue lo que me ayudó a darme cuenta, nada más entrar en la sala, mientras me preparaba para comenzar, que debía emplearme muy a fondo porque mi audiencia, por mi aspecto, dada la información no lingüística que me estaban proporcionando con sus caras de descoloque, estaba captando de mí simplemente por mi imagen, eso sí, juzgada desde muchos de los prejuicios que nos adornan a los empresarios, que la yuppie o la pija que acababa de entrar en la sala les iba a dar una tarde cargada de mucha superficialidad. Además de estar atento a estas señales, te recomiendo, cuando te comuniques con una audiencia de forma presencial, que hagas también pausas invitándolos a participar, para que te expongan sus puntos de vista, te formulen sus dudas o aporten experiencias, porque la información que te aporten te servirá para testar si están comprendiendo bien tus mensajes o no. Por otro lado, promover la participación te ayudará a dinamizar la atención de tu sala, porque es mucho más fácil mantener el interés por los contenidos cuando existe interacción que cuando, como receptor, estás allí para escuchar y escuchar, por lo que dejarás de oír a la primera de cambio si no eres estimulado con recursos del tipo de los que te estoy compartiendo ahora. No te creas que mis cambios de entonación y el tanto moverme no van quizá en esta dirección para mantener enfocada tu atención. La quinta clave en la que tienes que centrarte es no perder de vista que para que tu mensaje sea recibido es mejor invitar que intentar convencer. Es decir, promueve, siempre que puedas, que tus oyentes se acerquen a tus ideas sin que sientan ningún tipo de coacción, para que no perciban que están siendo ni arrastrados ni empujados, porque es esencial que las personas sientan que se está respetando su libertad, más si cabe, a la hora de hacer negocio, porque de no ser así no se irán abiertas a recibir tu mensaje o tu propuesta, más si cabe si este es novedoso o contradice su marco de creencias, ya que estas son bastante resistentes a la hora de cambiarlas. Y te voy a contar otras de mis batallitas para que comprendas mejor a lo que me estoy refiriendo. En mi trabajo como ejecutiva me dedico al sector de la seguridad y la salud, derivado de la entrada en vigor hace algunos años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y te recargo, para que veas por dónde voy, ley de obligado cumplimiento para todas las empresas. Al ser una normativa novedosa que implicaba cambiar por completo los sistemas de gestión y de producción de muchas empresas, su contenido comenzó a divulgarse con la ayuda de acciones formativas, pero las directrices sobre las que se enfocaron dichas acciones eran la de trasladar a los oyentes la obligatoriedad del cumplimiento, sí o sí, junto con el marco de sanciones previstas de no aceptarse o de no acatarse, sin explicarle, por ejemplo, los beneficios de la integración de esta nueva manera de gestionar en sus negocios. Por lo que el rechazo de la norma y la búsqueda de fórmulas para esquivarla, por aquello de que coartaba tu libertad como empresario de actuación, mejor ni te las cuento. Y la sexta y última clave en la que tienes que centrarte quizá sea la más importante y efectiva cuando la aplicas en los negocios. ¿Y qué es esta? Que seas capaz de llegar a las emociones de tus interlocutores, que es lo mismo que decir que nuestro mensaje, mientras lo comunicamos, sea capaz de tocar el corazoncito de la gente. Porque las cosas que solo escuchamos las olvidamos, pero las que no solo escuchamos, sino que además las sentimos, las recordamos para siempre. Para lograrlo, la mejor pauta que puedo darte a este respecto es que siempre que comuniques seas tú mismo, porque la naturalidad es un valor muy importante en la comunicación. Y ser nosotros mismos implica que nuestra audiencia note que nos gusta lo que hacemos, que estamos enamorados de nuestro trabajo, que lo que estamos contando o estamos transmitiendo lo vivimos pero desde la pasión.
Tener presente esta clave es lo que me llevó a tomar la decisión de dejar de recurrir a los servicios de una empresa especializada en imagen y sonido para que se ocupara de realizar mis grabaciones dentro de un estudio con formato profesional, como al principio de esta serie y esta colección de material comencé a hacer. Lo cierto es que su profesionalidad y dedicación eran encomiables, al igual que los acabados una vez me entregaban la cinta editada. Pero seguir todas sus indicaciones y requisitos técnicos para que nunca me moviera un milímetro del plano por el enfoque, siempre permaneciera, por ejemplo, sentada en la misma posición para que la luz no me hiciera sombra bajo la nariz, el no poder gesticular más de la cuenta para que ningún pelo se me moviera de la cabeza y estropeara mi peinado, o el no poder salirme del guión para bromear mientras contaba alguna anécdota, porque ante una cámara hay que mostrarse serio y riguroso, me convirtieron en un producto cuya imagen final ni yo misma era capaz de reconocer, porque esa que veía en las grabaciones no era yo. Y una premisa muy importante a la hora de comunicar, si lo quieres hacer desde la honestidad de tus intenciones, es mostrarte siendo tú mismo. Lo que se ve y lo que se transmite es lo que es, un ser humano compartiendo información. Voy a compartir otra anécdota contigo a este nivel para que veas a lo que me estoy refiriendo, pero en este apartado de las emociones, pero ahora colocándome en la posición de receptor, no de emisor. Verás qué anécdota tan bonita. Hace muchos años, cuando estaba recién incorporada al mercado laboral y era muy joven, bueno, más joven que ahora, comencé dedicándome a trabajar en el ámbito de la psicología clínica. Como tenía muy claro que tenía que seguir formándome para aprender porque era muy inexperta, me inscribí en un seminario sobre atención a pacientes terminales en unos cursos de verano de la universidad. Este seminario, para sorpresa de muchos de nosotros, vino a impartirlo un médico, concretamente el jefe por aquel entonces de la unidad de cuidados paliativos de uno de los hospitales de Palma de Mallorca. Este señor, bastante serio de entrada, o por lo menos eso parecía, nos dejó a todos conmocionados con la presentación que nos preparó, porque para transmitirnos la importancia de contar con profesionales vocacionales dentro de su unidad, por lo duro que puede llegar a ser este trabajo, nos relató, apoyándose en la historia de una de sus pacientes que se prestó a colaborar con él, cediendo imágenes y testimonios sobre cómo fue su día a día en la unidad mientras se relacionaba con el personal que la atendió desde su primer ingreso hasta que se produjo el triste desenlace con su fallecimiento de un cáncer de mama siendo muy joven. Tuvo además la habilidad, este señor, de concluir la historia mostrándonos todo el proceso que llevaron a cabo el día de su muerte las personas que cuidaron de ella para cumplir sus últimas voluntades. Entre ellas, vestirla y maquillarla como el día que fue elegida Miss en esa su isla unos años antes. Mientras se daban apoyo entre ellos mismos y daban apoyos a los familiares para que, como esta chica pidió, nada o nadie estuviera triste ese día, porque gracias a ellos se llevaba en su corazón todo el amor y toda la gratitud que ellos compartieron en sus últimos días de vida. Su exposición, las imágenes que nos mostró, el lenguaje no verbal de las personas de su equipo que lo acompañaron aquel día y habían participado en la historia atendiendo a esta joven, y el amor con el que nos transmitió la importancia de su trabajo, te aseguro que inundó por completo la sala y nos emocionó mucho a todos. La mayoría de los presentes, no me duele en prenda reconocerte, incluido hasta el ponente, tuvimos que secarnos alguna que otra lágrima, pero también debo decirte que después de más de 20 años su mensaje me sigue tocando el corazón cuando lo recuerdo, y puedo decirte sin ningún tipo de duda que desde entonces no, por así decirte, habré podido asistir a miles de eventos de este tipo, pero ninguno ha sido capaz de tocarme la fibra sensible de aquel modo, siendo el único mérito de este médico ser capaz de contarnos su día a día, trasladándonos la pasión y la humanidad que le ponían a su trabajo, tal cual era, con la mayor naturalidad y sencillez del mundo, para que nos pusiéramos en la piel de cada uno de los protagonistas de esa preciosa historia que nos acaba de relatar. Y fíjate que tenía mérito porque convirtió la muerte en una historia preciosa.
Al respecto de esta importante clave, matizarte también que lo que logró enderezar un poco la estrategia de los planes formativos sobre la normativa de prevención de riesgos laborales que antes te puse como ejemplo, fue precisamente tocar las emociones de la audiencia a la que iban dirigidos, mostrándole las consecuencias ya a título personal, como lesiones, fallecimientos, cierre de empresas, condenas penales, a las que podían enfrentarse por derivarse la materialización de accidentes laborales si estos lograban abrirse paso. Estrategia esta que sí consiguió disolver las resistencias iniciales a las que antes te hice mención. Por lo que, puestos a subestimar el alcance en cuanto a lo que eficacia se refiere de estas sencillas claves, procura que no sea esta última la que te olvidas de poner en práctica, sobre todo si te mueves dentro de actividades que requieran comunicación telemática como la que estoy manteniendo contigo ahora. Al no haber un contacto directo con tu audiencia, el canal puede enfriarla o distorsionarla, por lo que será muy beneficioso para ti que te muestres lo más auténtico posible. En este sentido, te avanzo que uno de los mayores elogios que he podido recibir de mis audiencias cuando han entrado en interacción directa conmigo muchas veces ha sido que siempre he sido yo misma y que me muestro igual delante o detrás de las cámaras, algo que las personas de mi entorno ratifican cuando ven algunos de mis vídeos, mientras me regañan por no haber sido quizá todo lo formal que en su opinión debería de ser, dedicándome a lo que me dedico, dejando que mi espontaneidad natural, aunque uno de mis pelos le dé por caer por mi cara, marque el rumbo de todas mis comunicaciones. Por último, y antes de despedirme, recordarte que te dediques a lo que te dediques, trabajas con, trabajas por y trabajas para las personas. Saber comunicarte con ellas es vital para que puedas conectar con sus necesidades mientras las ayudas a solucionar sus problemas. Ese es tu verdadero negocio y ese es el propósito de tu actividad. No lo olvides. Recuerda también que cada una de esas personas tiene un corazón, al igual que tú tienes el tuyo. Poner en práctica con algo de entrenamiento al principio por tu parte estas sencillas pautas te ayudará a comunicarte de corazón a corazón. Y si logras tocar el corazoncito de los demás, al hacerlo estarás contribuyendo a humanizar el proceso, a humanizar tus mensajes, a humanizar tus servicios y sobre todo a humanizar los negocios, mientras además mejoras la vida del resto de personas que te rodean. A continuación te muestro en los créditos finales algunos enlaces que pueden ser de utilidad para ti si quieres acceder a más contenidos similares o si simplemente te apetece ponerte en contacto conmigo para formularme alguna consulta adicional. Si lo haces, ten por seguro que estaré más que encantada de atenderte si puedo ayudarte en algo más. Así que aquí termina esta exposición. Muchas, pero que muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto. Gracias.